Pasemos a otro tema también importante en México que se llama Ley de Seguridad Interior. Ya se presentó la acción de inconstitucionalidad. Ayer se había adelantado que hoy estarían ante la Suprema Corte de Justicia, presentando esta acción de inconstitucionalidad. Y pues el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano y Morena presentan esta acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es muy relevante decirlo. Es una acción en donde están participando legisladores de todos estos partidos políticos, salvo el PRI y sus aliados, pero está Morena, Movimiento Ciudadano, PRD, PAN, presentando esto, que es de primera importancia. Más allá de las siglas de los partidos, aquí se está jugando mucho para México, si se mantiene vigente o no, si se mantiene en el marco de la Constitución mexicana, si se mantiene esta ley, usted general de seguridad interior, o no. Por eso vamos a hablar de ello con uno de los legisladores que suscriben y que presentan ante la Corte precisamente este documento que ya lo tiene en su poder el máximo Tribunal de Justicia del país. Gracias al diputado federal y representante del Movimiento Ciudadano en el INE, que es Jorge Álvarez Maínez, que está en la línea telefónica para hablar de esto. Gracias, Jorge, por tomar la llamada, pues a unos minutos de que entregaron, o hace una hora más o menos, ya me dirás, la acción en la Corte. Gracias, Carmen. Al contrario, buenas tardes a ti, al auditorio. Gracias por permitirnos platicar de este tema. Yo quisiera hacerte un comentario brevemente, Carmen, a propósito de, felicitarte hoy por el día que significa para ti. Gracias. Felicitar también el aniversario del programa, Carmen. Hace un año y medio nosotros le dijimos a Virgilio Andrade que era una vergüenza que mientras él había sido ratificado por encubrir al presidente en el caso de la Casa Blanca, se hubiera fijado un espacio. Y hoy lo que son las cosas, Carmen, tú estás cumpliendo un año en este espacio de libertad de expresión, de reivindicación del periodismo, de asomarse a la discusión de la vida pública, y Virgilio Andrade está bajo sospecha de nuevo de haber participado en una estafa a los mexicanos, a los damnificados del sismo por 68 millones de pesos. Eso dice mucho de lo que representa el espacio que tú encabezas, Carmen. Gracias, Jorge, te mando un abrazo y estos comentarios. No. Gracias a ti, Carmen. Centrándonos en el tema que comentabas, evidentemente yo coincido contigo, así lo dijimos en reconocimiento público, aunque acudimos representantes del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Movimiento Ciudadano, de que es muy importante que sea un tema que ha unificado a las fuerzas de oposición, que también participó Morena, porque el mensaje que se manda a la Suprema Corte de la Nación, incluso como antecedente a los argumentos jurídicos, Carmen, es que hay un poder, hay un tercio de un poder, más de un tercio, que dice esta ley no es constitucional, que hay una sospecha por parte del legislativo, del legislador, de que no hay una constitucionalidad, no hay un apego al pacto social que nos da sentido como nación, que nos da proyecto público, proyecto común, que es lo que está en riesgo con la Ley de Seguridad Interior. La Ley de Seguridad Interior, Carmen, si me permites decirlo así, es un homenaje a la inconstitucionalidad. Viola las facultades que tenemos en el Congreso de la... Homenaje a la inconstitucionalidad, perdóname que te detenga un segundo. Vaya expresión que usas, Jorge. ¿Un homenaje a la inconstitucionalidad? Sí, Carmen, porque cuando se presentan este tipo de acciones, se contravienen algunos derechos humanos consagrados en la Constitución, algunos temas, pero aquí se violan las facultades del Congreso de la Unión, se viola el principio que establece el artículo 21 constitucional, de que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil. Se tomó el legislador la molestia de ponerlo expresamente en la Constitución para que no sucedieran cosas como la que está sucediendo. Se viola el principio de división de poderes del artículo 49 constitucional, el 73 que nos da las facultades. Se viola el artículo 6 constitucional, Carmen, que va mucho más allá del derecho a la información y que desde nuestra interpretación cancela cualquier posibilidad de justicia. El artículo 6 constitucional es no solamente un asunto de transparencia. El derecho a la información significa el derecho de los mexicanos a conocer la verdad. Y es, por ejemplo, lo que no pudimos saber en el caso de Ayotzinapa. Es un asunto no de transparencia nada más, sino de rendición de cuentas, Carmen. ¿Quiénes son los responsables de las decisiones que se toman en materia de seguridad? ¿Con qué información contaron y quiénes lo decidieron? Es lo que hoy
a casi unos meses de terminar el sexenio de Enrique Peña Nieto, todavía no sabemos de los casos más emblemáticos de este sexenio y que la Ley de Seguridad Interior estaría normalizando en la vida pública del país. Por eso nosotros creemos que la Corte debe declarar la ley en su totalidad inconstitucional, porque además el precepto de seguridad interior es un precepto cuestionable, difuso, poco claro, sobre el que no se ha legislado en la inmensa mayoría de los países y que nosotros estamos convencidos que es un pretexto del gobierno de Enrique Peña Nieto para perpetuar una política pública, para normalizarla, legalizarla, que ha fracasado en los últimos 11 años, Carlos. Nadie se equivoca 11 años y luego lleva eso a un texto legal. El PRI lo hizo con propósitos electorales, lo hizo con propósitos para sembrar la discordia con gobernadores, con autoridades, violó las facultades también que le concede la Constitución a los estados y municipios, que es otro de los agravios que estamos presentando. Y creo por eso que es muy importante que el Frente Ciudadano por México, por así decirlo, y Morena, que son las dos principales fuerzas de oposición, Carmen, y que según todas las encuestas son las fuerzas que se van a disputar la presidencia de la República, hayan dado el paso a presentar esta acción de inconstitucionalidad en la Cámara de Diputados. Pues Jorge Álvarez Maínez, estamos en este tenor de cosas en donde uno se preguntaría, bueno, no lo puedes contestar porque realmente no tendrías la respuesta, pero uno se preguntaría si la Suprema Corte de Justicia va a actuar con el sentido de urgencia que esto tiene, porque tal como lo has dicho y como lo han dicho los expertos más importantes a nivel nacional e internacional, pues esta ley se cae de inconstitucional. Tú dijiste un homenaje a la inconstitucionalidad y lo demás que acabas de mencionar. Del más alto nivel, como el alto comisionado de Ginebra de Naciones Unidas de los Derechos Humanos, pasando por lo que quieras, se le ha dicho a México y al Estado mexicano que no haga esta ley y la hicieron, al final de cuentas. Pero aquí el gran tema es el siguiente. Es una ley que si llega a la Corte como ya llegó, pues la Corte, por todo lo que se ha oído, pues tendría que decir es inconstitucional y entonces ya esa ley hay que guardarla en el cajón y nunca más. Pero de aquí a que la Corte, y ese es el tema, pero de aquí a que la Corte resuelva este documento, más el que le entregue la CNDH, más el que ya le entregó el municipio de Cholula, más lo que venga con los senadores, si es que alcanzan las firmas los senadores, de aquí a que procesa todo eso, ¿qué te digo? Ya se nos fue el año electoral. Y la pregunta es, si una ley con estas características, en relación a los temas que más nos importan, que están relacionados con la seguridad pública, con la seguridad interior, con las policías y con el ejército y con las manifestaciones que hay o pudiera haber en un contexto político electoral, ve tú a saber cómo se ponga. Entonces, esta ley se aprobó, como se aprobó, contra todas las voces y contra todas las opiniones y contra todos los criterios en contra de ella, porque decidieron aprobarla por alguna razón y yo no encuentro otra, te lo pregunto a ti, que esté relacionada con el año que está en curso, que es por los cuatro costados un año electoral. Entonces, la pregunta es, ¿crees que la Corte actuará con el sentido de urgencia que tiene esto o dejaremos que esta ley esté vigente durante el año electoral y luego ya la Corte nos dirá si fue o no constitucional? Sí, Carmen, mira, nosotros sí tenemos, con toda, digamos, con todos los antecedentes que preceden a esta discusión, sí tenemos razones suficientes para confiar en que la Corte sea un sustento de la dignidad de la vida pública de México. Hemos diferido de algunos escenarios, de algunas etapas, de algunos momentos históricos, pero cuando el Estado mexicano, cuando la vida pública, la República Mexicana ha estado amenazada por poderes fácticos o por intentos refundacionales, hay que recordar que el PRI se fundó, justo se traslada en la parte del Partido de la Revolución Mexicana al Partido Revolucionario Institucional cuando desincorpora de sus entrañas la naturaleza militar y se apuesta por la naturaleza civil de las instituciones en México. Yo sí creo que la Corte ha dado pasos para sostener la dignidad de la República Mexicana. Lo hizo en un caso emblemático que yo compararía con frente a la ley Televisa, la llamada ley Televisa, y creo que la Corte tiene todos los elementos para hacerlo hoy. Lo que tú decías es muy importante, el nivel de presión social que debe de significar en buena línea, además, porque está soportado en argumentos jurídicos, que el alto comisionado
de la ONU para Derechos Humanos, que no se pronuncia sobre cualquier caso, Carmen, se pronuncia sobre casos como los que han pasado en Filipinas con el dictador Duterte, como los que han pasado en Venezuela con Nicolás Maduro, sobre muy pocos casos, 3 o 4 casos en los que va del presente siglo, haya exigido que se parara este proceso de inconstitucionalización, digamos, de las tareas de seguridad pública, que también yo subrayaría eso, Carmen, lo que tú iniciaste diciendo. No hay una sola encuesta seria en este país que no te diga que la disputa presidencial está entre el candidato de la coalición por México al frente y el candidato de Morena y la coalición que ellos conforman. Que esas dos fuerzas políticas estén impugnando desde la Cámara de Diputados la constitucionalidad de esta ley, creo que es un mensaje para la Suprema Corte de Justicia de la Nación del sentido de urgencia que tienen que pronunciarse. Y además, Carmen, con todo respeto al trabajo de las señoras y los señores, los argumentos están muy decantados, muy destilados. Incluso instituciones que tradicionalmente se resisten al debate, como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por no mencionar a todo el colectivo de organizaciones de seguridad sin guerra, creo que de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas como jurídicas de la UNAM, como el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, que han hecho un llamado también a la reflexión sobre este tema. Creo que es muy claro que la Corte tiene todos los argumentos para analizar a la brevedad de este caso y para no mezclarlo con la batalla y con la disputa electoral. Es lamentable que el PRI no tenga escrúpulos, ya no nada más en el ámbito de la corrupción, que es una de las caras de la perversión, pero no es la única. No solamente se robaron el dinero de los damnificados, no solamente se ha comprobado que la estafa maestra es un mecanismo para atraer recursos para las campañas políticas, el caso al que tú has dedicado en buena parte del programa de Chihuahua, que nosotros denunciamos ante la CEPADE al PRI como institución por no reportar estos gastos, por peculado, por desviar recursos públicos a campañas electorales. No nada más se detiene la corrupción, sino que ahora quieren pervertir una institución que le da sustento al Estado mexicano, como son las Fuerzas Armadas, como son la Marina de México y como son los soldados, que ellos se han jugado el pellejo estos 11 años por una estrategia absurda que inició con Felipe Calderón. Que el PRI quiera poner eso en la arena electoral, y quiera meter al general secretario, como lo ha hecho ya en diversas ocasiones, a las Fuerzas Armadas a esta decisión, porque yo te diría algo grave que está en el fondo y que subyace en el fondo de la ley del interior y de nuestra visión del tema, de la vía civil que hemos dicho en el frente. Esta es una guerra que no le corresponde ganar al ejército, Carlos. Es una guerra que se ha perdido porque no hay instituciones eficaces para administrar la justicia en México, porque no hay fiscalías autónomas y porque no hay fiscalías que sirvan, como han dicho los colectivos en materia de sociedad civil. Porque no hay instituciones civiles en materia de seguridad pública capaz. Enrique Peña Nieto termina el sexenio con los mismos policías federales que inició su sexenio. No ha contratado un solo policía más en términos netos para enfrentar el problema más grave del sexenio, que es el problema de la seguridad pública. Y porque no hay una decisión institucional de romper con ese pacto de impunidad que da origen. No hay un solo país del mundo que haya ganado una guerra contra la inseguridad y contra la violencia por la vía militar. Todos los que lo han hecho por la vía civil. Esta es una guerra de nosotros, de los civiles. Tenemos que ganarla reformando instituciones y haciéndolas operativas y efectivas. Por eso culpar y meter al ejército en un déficit institucional como el que acumula México, no solamente de estos últimos 11 años, sino de su historia, creo que es una absoluta irresponsabilidad. Y nosotros lo que estamos diciendo es que tenemos que iniciar una vía civil, que tenemos que tener una responsabilidad para fijar un calendario, para comprometer acciones que permitan que el ejército regrese a los cuarteles, pero entender que es una guerra que no le corresponde ganar a las Fuerzas Armadas. Pues ni más ni menos, Jorge Álvarez Maínez, ese es el tema principal y estaremos hablando de ello. Ya llegó pues a la Corte, veremos que llegue, pues vamos a ver si alcanzan los senadores. ¿Tú qué crees? Yo esperaría que tarde. Ha faltado decisión, creo que en algunas fuerzas políticas. El problema del Senado de la República, tú lo conoces, es que han sido mejores, digamos, desde el régimen para incrustarse ahí en las fuerzas de oposición. A tal grado que nombraron a un presidente de la mesa directiva del Senado de la República sin el consenso de la fuerza política que lo postuló. Es decir, el PRI puso a un aparente opositor, a un
rebelde del PAN pero obediente del PRI, como presidente de la mesa directiva. Si tú te recuerdas cuando pasó algunas de las discusiones emblemáticas de esta legislatura, como el Sistema Nacional Anticorrupción, han enfermado a senadores, los han mandado al baño, pero aún así hay senadores valiosos, senadoras muy valientes. Yo espero que se logren las firmas. Sería central que ambas cámaras, el Poder Legislativo en su conjunto, impugne la constitucionalidad de esta ley, que la Suprema Corte reciba a ambas facciones de constitucionalidad y que se sumen más fuerzas políticas, como lo han hecho algunos municipios, el municipio de Cholula, que es el primero, tú lo mencionabas, Carmen, a este reclamo. Entre más instituciones, estaba por ahí el argumento también del INAI, entre más instituciones se sumen a esta discusión, a esta impugnación, a este proceso de contradicción de la constitucionalidad y de la inconvencionalidad de la Ley de Seguridad Interior, Carmen, creo que será central para la valoración que los ministros tengan que hacer. Hay que hacer una cruzada nacional de opinión pública como la que en su momento, y volvería a comparar el caso por la dimensión que tiene, como la que en su momento tuvo la ley Televisa. Lo que está en juego es la naturaleza del Estado mexicano y de la República Mexicana. Quien gobierne no debe de gobernar con la Ley de Seguridad Interior vigente. En eso nosotros diferimos de lo que han hecho, del pronunciamiento que han hecho algunas otras personalidades. No es un asunto de buena voluntad y de la manera en que se conduzca la presidencia de la República. Esta ley es una ley suicida, es una ley que te garantiza la permanente violación de derechos humanos desde el anonimato, desde la falta de rendición de cuentas, y que condena a la seguridad pública de México al desastre, porque todos los incentivos que coloca es a que los gobernadores no hagan su tarea, a que el gobierno federal no haga su tarea, y a responsabilizar a una fuerza que no está ni capacitada, ni formada, ni siquiera tiene los elementos materiales a su alcance para enfrentar este problema, responsabilizar a una institución histórica como son las Fuerzas Armadas en México de un problema que no le compete, de un problema civil, de acuerdo al artículo 21 constitucional, que es el problema de la seguridad pública. Aquí está Jorge Álvarez Maínez, muchísimas gracias por tomar esta comunicación y por hablar de esto que acaban de entregar hace unos momentos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias, Jorge, un abrazo y seguimos en contacto. Gracias a ti, Carmen, que vengan muchos años más de libertad y de luz para la vida pública del Estado. Gracias, Carmen. Gracias, Jorge, por tus palabras, gracias y buenos días.